Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. SIDEF, garantía de confianza. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, pasaron al segundo turno, al balotaje, Daniel Noboa y Luisa González, pero han sido unas elecciones enormemente violentas. La verdad es que es injusto decir eso, porque la violencia en Ecuador viene hace mucho tiempo. Una violencia inusitada, con muertos en las cárceles, con una situación de seguridad pública absolutamente, para los que estamos mirando desde afuera, totalmente descontrolada. Vamos a hablar de Ecuador, de lo que está pasando no solamente en materia de seguridad, sino que también en materia política. Estamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, a quien le agradecemos entregarnos su tiempo para conversar acerca de lo que está pasando en su país, en Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Un gusto estar aquí, pues, y un saludo a la audiencia. A ver, no es normal, porque no puede llegar a ser normal, que un candidato a la presidencia sea asesinado. Y que sea asesinado delante de muchísima gente, en forma tan impúdica, y no solamente eso, que sea asesinado por una serie de personas, un comando, y este comando es de extranjeros. No son ecuatorianos, sino que fueron colombianos, al parecer, según todo lo que se sabe hasta ahora. Fernando Villavicencio fue asesinado. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Bueno, Fernando Villavicencio era un periodista que luego primero fue un sindicalista dentro de Petroecuador, la empresa petrolera ecuatoriana. Luego devino en periodista de investigación. A través de él se conocieron varias denuncias de malos manejos en Petroecuador y en general en el sistema petrolero. Y luego pues también en el tema del gobierno de Rafael Correa, por lo cual fue perseguido por Rafael Correa y tuvo que refugiarse en el oriente durante varios meses mientras el juicio que se le siguió
por supuesta injuria al presidente, pues transcurría, ¿no? Luego se convirtió en político, fue hasta la asamblea recientemente depuesta, asambleísta. Era un asambleísta cercano al gobierno de Guillermo Lasso. Cuando se decreta la muerte cruzada y se disuelve la asamblea, pues pasa a ser candidato presidencial por el movimiento Construye y pues todos sabemos del el terrible desenlace que tuvo esto con su asesinato hace una semana, o sea, un poco más. Leí en algún documento de prensa que Fernando Villavicencio tenía un riesgo un análisis de riesgo de más del 96%, es decir, una persona enormemente expuesta a peligros. ¿Es que acaso, perdone la pregunta, pero era un cadáver caminando? Bueno, realmente era peligroso lo que él denunciaba para él, porque denunciaba relaciones con grupos de crimen transnacional muy poderosos. Y claro, su riesgo de seguridad era alto. Tenía una protección supuestamente efectiva, pero al final no funcionó, ¿no? Entonces, eso deja mucho que pensar acerca de qué tan protegido estaba y si realmente esa protección eh, estaba bien manejada, ¿no? Pero sí, o sea, él denunciaba que había tenido muchísimas amenazas en el transcurso de su ejercicio, sobre todo político, pero sobre todo al final, ¿no? Al final, ya cuando estaba de candidato presidencial, estas amenazas se intensificaron, pues, y terminaron con su asesinato, ¿no? ¿Cómo es posible que un comando actúe con tal impunidad? Y digo impunidad en el sentido de que sientan la impunidad. O sea, no se protegen, actúan al aire libre. Cuando finalizaba un mitin político, mucha gente, muchos policías, y sin embargo lo matan pese a todo esto, o sea, no les importa nada. Entendemos que Fernando Villavicencio estaba entrando a una camioneta luego de terminar el mitin, incluso uno de ellos lanza una granada que no explota, y además detienen a una persona, la policía, y esa persona, según entiendo, me puede rectificar, murió en manos de la policía. Entonces, ¿cómo es posible que el que detienen de inmediato después se muere? Pero se muere entre comillas. La policía al parecer lo mata, ¿no? No, aparentemente, bueno, la versión que se conoce es que aparentemente la policía lo detiene, hay un tiroteo, él está malherido y pues se lo lleva a la unidad de fragancia y muere ahí por las heridas que se le habían ocasionado. Esa es la versión que circula, no sé realmente cuál sea la real, pero sí llama mucho la atención que justamente el único detenido por el asesinato, pues muera, ¿no? Esto nos habla de muchas falencias en el tema de la seguridad, del manejo de la policía, de la fortaleza de nuestra inteligencia, ¿no? La inteligencia para investigar y para justamente tener mapeado los posibles riesgos que tiene una persona tan expuesta como Fernando Villavicencio, en este caso parece haber fallado completamente, ¿no? Entonces, eso nos deja muchas preguntas acerca del papel de que jugaron en esto no solo los asesinos, sino también quienes estaban llamados a proteger a Fernando Villavicencio, ¿no? Claro, y llama la atención que en vez de llevarlo al hospital, que es lo normal a una persona malherida, no lo llevan al hospital, lo llevan a la estación de policía y ahí se muere. ¿Es que estaba herido? ¿Es que no estaba herido y lo mataron? Bueno, es normal que surjan estas preguntas porque en cualquier país del mundo civilizado a una persona herida inmediatamente al hospital y le pondrán custodia, pero eso es lo que no ocurrió. Sí, aparentemente no fue eso lo que ocurrió. Esa es la versión que conocemos, ¿no? Esto tienen que seguirse investigando, evidentemente, hasta determinar qué es lo que sucedió. Ojalá podamos saberlo en algún momento, ¿no? Porque aquí vivimos lamentablemente en un país en donde la impunidad es la tónica usual en este tipo de crímenes, ¿no?
Esto tiene que ver con ecuatorianos. Hago esta pregunta porque, Fernando, estamos hablando de lo que está ocurriendo en América Latina, donde hay una especie de transnacional del crimen, organizaciones criminales que han sobrepasado los límites fronterizos y están operando en muchísimos países de nuestra América Latina. Digo esto porque las últimas denuncias de Villavicencio involucraban al primo de Nicolás Petro, Gustavo Petro, porque él dijo que había financiamiento ilegal de la campaña. Villavicencio aseguró que dineros irregulares habían pasado por ciudadanos ecuatorianos. Esto ha sido tomado por la Fiscalía General de la Nación en Ecuador y pidió a la Fiscalía General del Estado que la justicia colombiana investigara a Raiza Bulgarín, una candidata correísta de Rafael Correa a la Asamblea Nacional y pareja de Camilo Burgos, que es primo de Nicolás Petro. Por lo tanto, a lo mejor Villavicencio afectó intereses que no eran ecuatorianos, sino que colombianos. ¿Esa versión tiene algún sustento? Bueno, tiene sustento en la medida que el crimen transnacional funciona justamente con redes que funcionan en todos los países, ¿no? Que están presentes, mejor dicho, en todos los países. Y evidentemente puede haber una relación entre lo que está sucediendo en el Ecuador con el narcotráfico con lo que está sucediendo en Colombia, en Perú y quizá en el resto del continente, ¿no? Entonces, obviamente, porque así justamente es como el crimen transnacional trabaja, ¿no? Y claro, si es que dentro de sus denuncias está afectando intereses de estos grupos, evidentemente su vida estaba en peligro, pues y esa puede ser una de las causas por las que fue asesinado, ¿no? Crimen político con carácter terrorista, dijo el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata. Crimen político con carácter de terrorista. Pero resulta que lo hicieron 6 colombianos. El crimen político, normalmente el interés político es nacional. ¿Qué interés político pueden tener colombianos en Ecuador? Bueno, eso habría que determinar luego de las investigaciones del caso porque no sabemos realmente si fue un crimen político o fue por otras razones, ¿no? Un crimen político que implica que se le asesine a la persona o se atente contra su vida por razones políticas, porque no se quiere que gane la elección, porque es un candidato que es peligroso para otro sector de la política. Eso no está claro, ¿no? Evidentemente, aquí lo que surgen son cuestionamientos al correísmo, ¿no? No estoy yo diciendo bajo ningún concepto que el correísmo esté involucrado o que de ellos haya sido la responsabilidad de este crimen desde el aspecto político, pero sí hay una perspectiva de la población de que cierta culpabilidad descansa en el correísmo porque Rafael Correa era enemigo acérrimo de Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, incluso cuando es asesinado Fernando Villavicencio, la candidata correísta cae estrepitosamente en los apoyos que tenía para las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Entonces, no digo que sea un crimen político, tampoco digo que el correísmo sea responsable, pero ante la gente sí hubo ahí una relación que le costó al correísmo, casi le cuesta incluso el pase a segunda vuelta, ¿no? Claro, es difícil decir no es político cuando es candidato, ha hecho denuncias contra otros políticos y lo matan cuando iba a participar en las elecciones. Entonces, si no es político y es un comando, además todo organizado por extranjeros, si no es político, es delincuencia común, es difícil decir es delincuencia común, ¿no? No es delincuencia común, evidentemente, pero Fernando Villavicencio tenía muchos frentes abiertos, ¿no? Muchos frentes abiertos, no solo con la clase política, sino con el crimen transnacional, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Es difícil decir con certeza qué es un crimen político, porque, como decía antes, un crimen político implica que una organización política necesitaba que esta persona desaparezca. No digo tampoco que no puede ser, podría ser también, pero eso se deberá determinar luego con las investigaciones, porque al final, como señalaba Fernando Villavicencio, tenía muchos enemigos
y cualquiera puede haber sido el que lo mandó a matar, ¿no? A propósito de esos enemigos, de este periodista que se transformó en político, periodista de investigación, entiendo que él tocó intereses del sector privado, que tocó intereses de tenedores vinculados a la deuda externa, de vinculados a los recursos estratégicos y de las contrataciones, y también a la deuda pública con China. O sea, hay una serie, un arco de intereses que tocó y por lo tanto cualquiera de ellos posiblemente pudo haber cometido este asesinato. Justamente es lo que te decía, Tomás. Exactamente. Aquí hay tenía muchos frentes abiertos, Fernando Villavicencio, y dentro de todo lo que tú has enumerado, cualquiera de las gente que se sintiera afectada por esas denuncias o temiera porque se conociera de de algún acto o de algún delito, pues pudo haberlo mandado a matar, ¿no? De todas estas denuncias, ¿cuál es, cuál es el sector más peligroso? Hago esta pregunta porque dice sector privado, tenedores vinculados a la deuda externa, sectores de recursos estratégicos, deuda pública china. ¿Cuál es el sector más peligroso acá para la vida de alguien en Ecuador? Bueno, yo creo que ahí falta un elemento que es el tema de la narcopolítica, ¿no? De la penetración del narcotráfico en la política, que él también lo venía denunciando. Yo creo que sin que los otros tampoco dejen de ser peligrosos, pero yo creo que que el más peligroso era justamente este, ¿no? Las denuncias que iban relacionadas pues a la penetración del narcotráfico en el estamento político ecuatoriano. Hay en Ecuador, como muchos otros países de América Latina, una especie de normalización de la corrupción en muchos sectores, con una gran penetración en sectores de los que no se tenía noticias que antes fueran corruptos. Sí, por supuesto. Aquí hay una doble apreciación o percepción de la ciudadanía, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los resultados del Barómetro de las Américas, del APOP o del Latino Barómetro, sí vemos que en Ecuador, y que esto es usual en América Latina, como tú has señalado, hay mucha tolerancia a la corrupción, ¿no? Es decir, la gente piensa que en determinado momento es necesario pagar una coima, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un Estado con capacidades débiles, ¿no? Que no atiende correcta y eficientemente a sus ciudadanos, entonces los ciudadanos pues se ven obligados a utilizar otros medios para obtener ciertas cosas, ¿no? Un tema tan sencillo como obtener una cédula o un pasaporte en el Ecuador es muy complicado y hay que esperar mucho tiempo. Entonces, mucha gente decide pagar coimas para que estos procesos se aceleren, por ejemplo. Y eso no le parece mal a la gente. ¿Por qué? Porque justamente estamos normalizando la corrupción. Sin embargo, además creemos mayoritariamente que todos o la mayoría de políticos son corruptos, ¿no? Entonces ahí también hay una doble percepción a la que me refería al principio, ¿no? Pero evidentemente, claro, y si vemos el índice de Ecuador en Transparencia Internacional, también tenemos un puntaje muy bajo que nos coloca entre los países más corruptos, ¿no? A usted, Arturo, no digo que usted haya pagado coima. ¿Alguna vez alguien le ha pedido a usted una coima para cualquier trámite? Bueno, es usual. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo tomaba una vía para ir a mi trabajo frecuentemente en donde había cómo curvar a la izquierda. Y un día curvé a la izquierda y me paró un agente de policía y un agente de tránsito. No son policías, sino solo manejan el tránsito. Y me dijo, acaba de curvar, acaba de comer una infracción porque ahí no hay cómo curvar. Le digo, pero siempre he curvado aquí. No, no es así. Entonces regreso a ver y el letrero que dice no curvar a la izquierda para los que vienen por el otro lado, le había movido para que los que, los que curvaban, entonces, le digo, pero señor, ese cartel está movido, ese siempre ha sido hacia el otro lado. No, no, no. Entonces le voy a tener que multar. Le digo, bueno, múlteme. Pero seguro quiere que le multe porque verá, esto le genera baja en puntos de la licencia y tiene que ir a pagar la multa. Y le digo, no me importa, múlteme, no tengo ningún problema.
Entonces, en esta discusión estuvimos unos minutos que me dijo, vea, ¿sabe qué? Vaya nomás, ¿no? Nunca me pidió una coima directamente, pero esa presión y además el haber movido el cartel, ¿no? Ya decía mucho, ¿no? Entonces, sí, aquí es muy usual, mucha gente denuncia de coimas, sobre todo entre agentes de tránsito, es lo más usual, pero sí, en general hay muchas denuncias de corrupción en muchos estamentos, ¿no? Incluso en la educación, ¿no? Cuando van a dar los exámenes los chicos de ubicación y les ubican en un colegio que no les gusta, los padres tratan pues de mejorar la posibilidad de que vayan a un mejor colegio y entonces de ahí también se denuncia mucha corrupción. Sí, o sea, ahí está presente la corrupción en todos los ámbitos, creo yo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le voy a dejar una pregunta planteada, Arturo. Si esta corrupción, y digamos la corrupción del narcotráfico, que es la más grande, más allá de la que se puede cometer en una calle, que es muy importante, pero la del narcotráfico involucra a jueces, involucra a fiscales, a militares. O sea, ¿hasta dónde está llegando la corrupción en Ecuador? Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Conversamos con Arturo Moscoso y la pregunta quedó planteada. ¿Hasta dónde llega la penetración del narcotráfico y su capacidad corruptora? Algunos dicen es la policía, son los militares, son los jueces, son los fiscales, son los políticos. ¿Esto es tan así? Aparentemente es así, lamentablemente, Tomás. Hay muchas denuncias sobre narcogenerales de la policía, del ejército. Hay denuncias sobre la penetración del narcotráfico en la justicia. Se ve muchas veces que acusados de narcotráfico son capturados y son liberados por jueces, o también hay fiscales que no presentan debidamente los casos a fin de que los acusados sean sobreseídos. Se habla incluso de penetración del narcotráfico en las campañas políticas. Entonces sí, parece que los tentáculos del narcotráfico dentro del Ecuador están metidos en todas las actividades, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Y lamentable, y creo que por eso estamos en esta situación de zozobra constante en que se encuentra Ecuador en estos momentos. Arturo, ¿qué posibilidades tiene un ciudadano común? En Chile se dice a veces ciudadano a pie, en la calle. Una persona que no tenga vínculos importantes, ¿cómo puede sobrevivir ante una situación de este tipo si es que es una persona con convicciones de honestidad? Bueno, es un escenario complicado en donde el mismo sistema cada vez va haciendo que la gente
empiece a pensar que la forma de hacer las cosas es a través de la corrupción, ¿no? Entonces se va minando las convicciones de la gente en cuanto a sus valores sobre cómo ven la relación con el Estado, con lo público sobre todo, ¿no? En donde hay más problemas de este tipo, ¿no? Y claro, eso a través de la corrupción se ve exacerbado. Además, creo yo, aquí hay un componente social importante, la falta de oportunidades en un país que lamentablemente siempre está en crisis económica, en donde la educación no llega a todos y si llega es una educación de mala calidad, en donde los jóvenes sobre todo cada vez tienen menos oportunidades y entonces ven justamente por ejemplo, las bandas del narcotráfico que tienen sus brazos armados aquí en Ecuador, la ven como una oportunidad eh, de salir, ¿no? De salir adelante de alguna forma, ¿no? En vista de, pues, la falta de oportunidades que existe. El país, todos lo sabemos, hace muchos años está dolarizado, la moneda es el dólar. Hago esta pregunta por dos razones. Primero, porque alguien quiere copiar a Ecuador, que es Javier Milei en Argentina. Va a ir a las elecciones presidenciales. Pero además porque se ha dicho que dolarizar la economía permite, facilita, contribuye al lavado de dinero. Y que Ecuador, porque está dolarizado, permite muchísimo el lavado de dinero y la instalación, por lo tanto, de estas organizaciones criminales transnacionales. Sí, es lo que se dice, ¿no? Que la dolarización ha favorecido el tema del lavado. Es un país muy atractivo por el lavado y es un país muy atractivo para el narcotráfico por la dolarización y también por su ubicación geográfica, ¿no? Entre dos países productores de cocaína y en donde los controles son laxos para el tráfico y entonces, pues claro, se vuelve un país de despacho de droga hacia Estados Unidos y Europa muy interesante, ¿no? Y justamente lo que hablábamos, de estar cooptada la policía, no digo que toda, es más fácil para el narcotráfico, pues, hacer sus actividades sin mucha molestia, ¿no? Y, por supuesto, al ser dolarizado el país y al no tener la posibilidad de imprimir moneda, pues que llegue dinero fresco al país permite mantener la dolarización activa, ¿no? Pero claro, es una medida que tiene también su aspecto positivo, que es la estabilidad económica que le ha dado al país, ¿no? Sin la dolarización, pues probablemente este país ya hubiera tenido crisis como parecidas a las de 1999, en algunas ocasiones más, ¿no? Y pues no hemos tenido crisis ya económicas importantes, sobre todo en relación al manejo de la banca, por el tema de la dolarización, ¿no? No hay inflación, es un sistema económico estable, pero claro, ¿no? Tiene otra cara de la moneda que es el narcotráfico y la otra, pues claro, la falta de competitividad cuando el dólar es caro y pues nuestros productos por eso se encarecen también de cara al comercio internacional, ¿no? Hay cifras que son enormes, uno empieza a mirar esto y da la impresión que lo de Villavicencio no fue una excepción. Recordemos que en julio había sido asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, que también fue ultimado un candidato a la Asamblea Nacional en Esmeralda, River Sánchez, que en los comicios locales de febrero fueron asesinados 3 candidatos y otros 7 sufrieron atentados. O sea, aquí hay una especie de atentado permanente contra la política. Nadie sabe quién es el que comete estos atentados. ¿Será el opositor político? ¿Será el narcotráfico? Y es muy impresionante porque aquí ser candidato, ser político es un riesgo. Pero también hay cifras. El New York Times contaba hace algún tiempo que en Ecuador se han incautado este año 210 toneladas de droga. En un año se habían 210 toneladas. El año 2022, 4.500 asesinatos.
Hay niños que están reclutados por las pandillas, barrios consumidos por rencillas. Entonces, cuando se empiezan a mirar estas cifras, uno se pregunta si hay alguna capacidad del Estado, con todo lo que se ha comentado, para enfrentar esto, o simplemente la batalla está un poco perdida. A ver, aquí el problema es que para que el Estado pueda actuar eficientemente en este tema se necesita hacer un frente común. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno de Guillermo Lasso? El gobierno de Guillermo Lasso empezó con una popularidad alta, pero se fue desgastando rápidamente por su imposibilidad de implementar políticas públicas importantes, sobre todo para enfrentar a la violencia, porque ya empezaron en su gobierno las masacres carcelarias, por ejemplo, y toda esta ola de violencia que se ha venido incrementando. Y se topó con una asamblea controlada por la oposición que no dio paso a casi ninguna en realidad de sus propuestas de reforma política y reforma política y económica, frente a lo cual él quiso sortear este bloqueo que tenía a través de una consulta popular que planteaba temas interesantes. Primero, en una primera instancia, incluso se quiso plantear la posibilidad de que el ejército entrara también dentro del combate al crimen transnacional, no como una fuerza policial más, pero sí como enfrentarse a fuerzas externas que causan terror en el país, ¿no? Que a mí en lo personal me parecía válido. La Corte Constitucional no dejó pasar esa pregunta y luego pues se planteó una consulta que contemplaba la extradición y una reforma a la Fiscalía para que sea más autónoma, entre otras cosas. Además, también una reforma política a los partidos políticos, a la forma de elegir a los asambleístas, etcétera. Una reforma en general que era bastante buena, Tomás, pero que, claro, fue presentada por un presidente en declive de credibilidad y la consulta fue perdida justamente por eso, ¿no? Porque se volvió en un plebiscito de quién preguntaba más que en un referéndum sobre las preguntas en sí, ¿no? Entonces, lamentablemente nos quedamos sin esas herramientas que hubieran sido importantes para combatir. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer esto el presidente Lasso? Por lo que decía antes. En la Asamblea no tenía una posibilidad de llevar adelante nada de sus propuestas por este bloqueo, ¿no? Y por eso al final termina en una disolución, porque se lo quiso destituir con un juicio político totalmente absurdo, espurio, y que pues claro, lo llevó a esto, ¿no? Ahora vamos a tener una nueva asamblea igual fraccionada, igual donde tiene el control, no tiene el control, pero tiene la primera minoría es el correísmo, la principal opositora de Lasso. Y que si es que gana Noboa, probablemente también le haga oposición a Noboa. Entonces, si es que dentro de la clase política no se llegan a acuerdos mínimos para enfrentar este problema, no vamos a llegar a ningún lado y lo único que vamos a tener, Tomás, es un recrudecimiento de esta conflictividad, de la violencia, de la inseguridad. Ya muchos ecuatorianos están migrando y probablemente esto vaya acentuándose en los próximos años si es que no se hace un gran pacto de gobernabilidad para enfrentar este problema, ¿no? La clase política, más allá de sus intereses que siempre son, y esto en todos los países particulares, pensando en la próxima elección, pensando poco en políticas de Estado, y eso pasa prácticamente en todo el mundo, también en América Latina, muchísimo, entenderá el problema, porque hago esta pregunta, cuando se lee lo que pasa en Ecuador, están los carteles de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, instalados. Están los carteles locales o las organizaciones criminales locales, los choneros, los tiguerones, los lobos. Se aumenta, en algunos casos ha aumentado la detención preventiva e incluso las penas, pero eso originó que los jefes de las organizaciones transnacionales que estaban libres ahora están al interior de las cárceles y dominan las cárceles. O sea, esa ha sido la consecuencia. Y esto parece que ha sido un desplome, a lo mejor estoy equivocado, pero leo que en 2017 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5,6 y resulta que en 2022 es de 25,32. Esto es un desplome. Absolutamente, o sea, esto es explosivo. ¿Qué ha pasado en 6 años? Y yo creo que es muy bueno mirar Ecuador
para ver qué le puede pasar a otros países de América Latina, porque el desplome es gigantesco en materia de seguridad, de 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, un país que era relativamente seguro, a transformarse, según algunos, en el país más violento de América Latina en 6 años. ¿Qué pasó? Es terrible, es terrible. Bueno, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Creo que la dolarización, como hablábamos antes, fue atractivo para los carteles del narcotráfico en cuanto a lavado. Y luego, pues creo que hubo poco a poco una penetración de los carteles por varias medidas erróneas creo yo, del gobierno de Rafael Correa en principio. No digo que antes no existiera ya el problema, pero no era tan grave. Que le dio mucha permisividad, creo yo, ese es mi punto de vista, a la penetración del narcotráfico. Pero que había una relación de no estorbarse, ¿no? De no estorbarse. Porque es curioso que justamente cuando el correísmo o Rafael Correa deja la presidencia y empieza en la presidencia de Lenín Moreno y luego de Guillermo Lasso, pues la violencia empieza a recrudecer, ¿no? La violencia empieza a recrudecer. Las masacres carcelarias en el gobierno de Lasso, sobre todo, fueron... Y además surgen en momentos un poco como políticamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, previo al juicio político, violencia. Previo a la aprobación de leyes, violencia. Es decir, como que hay una directriz de que la violencia se active justamente en momentos políticos álgidos, ¿no? Entonces, eso sí nos hace pensar que quizá hay ahí una complicidad con gobiernos o con funcionarios de gobiernos anteriores y que ahora ya no existe o se ha visto limitada, y que pues los carteles están resintiéndolo y por eso están justamente haciendo uso de la violencia como lo hacen, ¿no? La hipótesis que plantea es gravísima. Es decir, la relación Sí, entre sí. la política y el narcotráfico, no solamente por razones de financiamiento, como alguien podría pensar, sino de la violencia y la política con el narcotráfico ejerciendo violencia. Entonces, es gravísimo lo que está pasando, porque eso significa que el Estado camina a ser un Estado fallido. Hay algunos que dicen que incluso bajo el tiempo de Rafael Correa hubo un entendimiento y colaboración con grupos de narcotraficantes, lo que habría permitido el control de los recintos penitenciarios para lograr así una especie de pacificación, y que después creció en forma descontrolada porque se asentaron en las cárceles, llegó otro gobierno y simplemente esto se desbordó. ¿Esa tesis tiene alguna prueba? Es una tesis que está ahí. Yo en lo personal no puedo decir si es que es realmente así o no, pero todo hace parecer que esa podría ser una explicación, ¿no? Una hipótesis válida para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Lo que, como tú dices, evidentemente es gravísimo que la penetración sea hasta ese nivel, pero claro, ¿no? Todo es como que hay demasiadas coincidencias entre el recrudecimiento de la violencia y la línea política que se ha venido manejando, ¿no? Entonces, podría ser, como te decía, una hipótesis que podría probarse su validez. Claro, el tema es que hay que investigar, ¿no? Y a veces cuando la penetración del crimen transnacional y el narcotráfico es tan profunda, estas investigaciones no arrojan ningún resultado porque a nadie le conviene que haya resultados, ¿no? A nadie le conviene. A nadie de los que están involucrados, ¿no? Salvo a la ciudadanía, que es la que siempre sale perjudicada en estas situaciones, ¿no? En el último tiempo todos nos hemos sorprendido acerca de la brutalidad y violencia al interior de las cárceles. ¿Por qué? Porque hoy día las imágenes se viralizan y se conocen en todo el mundo. Desde el 2020 al 26 de julio de este año, tengo cifras hasta esa fecha, habían muerto en las cárceles ecuatorianas 468 detenidos.
una enormidad, pero además con una violencia, una brutalidad, yo diría, impensada para países que teóricamente tienen un nivel de desarrollo. ¿Por qué no hay dominio de las cárceles? ¿Por qué el Estado es incapaz de dominar un inmueble, que es una cárcel, con su policía o con el ejército o con alguien para que no ocurra esto? Bueno, aquí hay muchos factores claro, quienes saben más de seguridad te lo podrían explicar mejor, pero el tema pasa porque las cárceles se han vuelto en centros de control de las bandas nacionales, que son a su vez los brazos armados de los grandes carteles transnacionales, ¿no? Y entre estas bandas hay muchos enfrentamientos por control de territorio, ¿no? Y cuando sus líderes están pues encarcelados, se pretende atentar contra ellos, y eso pues puede ser una explicación de las masacres, justamente por este conflicto que hay en la disputa territorial, ¿no? Entonces se ven fraccionamientos de las bandas, de una banda grande se desprende una nueva banda, hay conflicto entre los líderes, cuando se asesina un líder hay venganza, entonces es una situación de violencia constante, ¿no? ¿Por qué no puede controlarse esto por el gobierno? Porque justamente hay una serie de trabas legales primero, para que, por ejemplo, el ejército no pueda entrar. También la policía tiene ciertas limitaciones para ingresar a los recintos. Los recintos están controlados por guías penitenciarios, que en muchos casos también son cooptados y corrompidos. Entonces, por ejemplo, en recientes redadas dentro de los recintos, cuando se ha permitido el ingreso de la policía a través de estados de excepción, se han encontrado armas, televisiones, refrigeradores. Se encontró hasta una piscina de cría de tilapias en una de las cárceles, ¿no? Una cosa, pero ya, o sea, viven como mejor que viviendo afuera de las cárceles, ¿no? Y claro, el control es muy, muy, muy escaso, porque parece que el gobierno justamente ha perdido su capacidad o sea, pues, en ese aspecto, su capacidad estatal es mínima, ¿no? Arturo, vamos a hacer un pequeño alto. Los candidatos a la presidencia, bueno, pasaron dos, pero todos prácticamente decían que hay que depurar la policía. La pregunta que queda pendiente es si eso es posible. Y hablemos después de la pausa acerca de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, por los que tienen que votar los ecuatorianos, y si es que hay uno mejor que otro. Volvemos en un instante. T5 Evo Dong Feng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. CIDEF, garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Arturo,
Hubo elecciones presidenciales, pasaron a segunda vuelta Daniel Noboa y Luisa González para el balotaje, la segunda vuelta en estas elecciones presidenciales, pero prácticamente casi todos los candidatos en la primera vuelta decían hay que depurar la policía. ¿Esta es una simple promesa que es inaplicable o se puede depurar la policía? Tomás, creo que es un tema complicado porque parece ser que la policía está muy penetrada por el narcotráfico y se necesitaría mucha voluntad política y creo yo incluso ayuda de otros gobiernos, ¿no? Para justamente poder investigar sin que esas investigaciones se vean ensombrecidas o sean desviadas justamente por quienes sean cómplices del narcotráfico en la policía, ¿no? Entonces, si bien suena fácil decirlo y suena positivo que así se piense, en la práctica es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y nuevamente, volviendo a lo que te decía, si no hay voluntad política para enfrentar este problema en unidad, no vamos a tener ningún resultado positivo. Hablemos de las elecciones. Fue sorprendente que Daniel Noboa, hijo de un hombre muy rico del país, que además había sido candidato presidencial, haya pasado a la segunda vuelta o al balotaje. Entendemos que hizo una campaña nueva, moderna, dicen algunos, muchas redes sociales, hubo un video que se viralizó durante la campaña, se armó el despelote, decía, mientras se zambullía en el mar, y además de cierta moderación, porque se temía que un candidato tipo Bukele o que adhiriese a esas ideas de Bukele pasara a segunda vuelta, pero eso no ocurrió pese a la crisis de seguridad en Ecuador. ¿Qué es lo que ocurrió en esta primera vuelta de las elecciones? A ver, aquí hay un tema interesantísimo que los politólogos estamos todavía tratando de entender, ¿no? Daniel Noboa partió con una apoyo a su candidatura muy bajo y que justamente repunta en la última semana. En la última semana, a partir del debate, en donde sube estrepitosamente como la espuma, ¿no? Se dispara. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Hay algunas, creo yo. La primera es que tuvo un buen papel en el debate, ¿ya? Pero no necesariamente un debate de primera vuelta en Ecuador tiene una relevancia importante en el cambio de la votación. Nunca ha sido así. ¿Por qué este sí tuvo esa relevancia? Porque fue visto por muchísima gente. ¿Por qué fue visto por muchísima gente? Uno, por que el jueves anterior había sido asesinado Fernando Villavicencio y el nivel de indecisión de la gente subió mucho. Entonces creo que la gente se quedó como descolocado frente a sus preferencias electorales y quisieron ver qué decían los candidatos, ¿no? Y dos, porque el desempeño de Daniel Noboa en el debate, sin ser extraordinario, ojo, ¿no? Lo que pasa es que fue un debate con un bajo nivel en general, con un formato complicado. Dentro de esta lógica, pues el desempeño de Noboa fue el mejor, ¿no? Entonces, además, ya venía haciendo un trabajo de territorio mucho tiempo antes. Su padre corrió 5 veces para la presidencia. Además, su padre un candidato que usaba muchas estrategias populistas y redes clientelares, que seguramente Noboa también las siguió utilizando, aunque esto se le escapaba un poco al ojo público porque lo venía haciendo en silencio en las comunidades lejanas, ¿no? Entonces creo que todos estos factores coadyuvaron a este despunte, ¿no? Este despunte en donde es interesante porque capta votos de todos los sectores, tanto etarios como económicos, ¿no? Entonces sus votantes están en todos los niveles, ¿no? Dicen que le aportó votos el haberse presentado 4 días después del asesinato de Fernando Villavicencio al debate, llevando un chaleco antibalas. ¿Eso le llevó votos o no? Puede ser, puede ser. De hecho, el candidato que ofreció mano dura al estilo Bukele también tuvo un repunte importante, él incluso antes, ¿no? Él incluso luego del asesinato de Intriago, del alcalde de Manta, que se fue acentuando luego con el asesinato de Villavicencio. Sin embargo, él llega a un tope y empieza a caer.
y él empieza a caer cuando el correísmo empieza a recuperarse. Entonces parece que mucho de la votación correísta, no tan convencida, en principio encontró en Topic la posibilidad de tener un candidato ahí, pero que luego cuando justamente Topic hace unas declaraciones muy duras en contra de Rafael Correa, esos votantes vuelven hacia el correísmo y abandonan a Topic, y entonces por eso Topic se desinfla al final y queda en cuarto puesto, ¿no? ¿Por qué Luisa González, candidata a Revolución Ciudadana, que es el correísmo, obtiene la primera mayoría relativa en esta primera vuelta con el 33,38% aproximadamente? O sea, le saca prácticamente 10 puntos de ventaja a Noboa. Bueno, aquí es el fenómeno del correísmo. El correísmo es una corriente política populista que tiene un núcleo muy duro, un núcleo que justamente está alrededor del 30% de correísmo fuerte, convencido, y que ha venido en una constante, al menos en las tres últimas elecciones, ¿no? En las elecciones de 2021, el candidato correísta que ahora corre por la vicepresidencia juntamente con Luisa González, obtuvo más o menos cifras similares frente a Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso obtuvo cifras similares a las que ha obtenido Daniel Noboa, un poco menos incluso. Y sin embargo, pues el otro problema que tiene el correísmo es que también hay un fuerte voto negativo, es decir, gente que jamás votaría por el correísmo, lo que llamamos aquí el anticorreísmo, ¿no? Entonces, y Daniel Noboa no tiene esos negativos, ¿no? Entonces, al correísmo, si bien parece que tiene una ventaja o parte con una ventaja muy notable, que es, como tú has señalado, casi 10 puntos o más de 10 puntos, le será más difícil crecer versus las posibilidades de crecimiento que tiene Daniel Noboa, ¿no? O sea, gana Noboa. Yo creo que las probabilidades de que gane Noboa son más altas que las probabilidades de que gane Luisa González, sí. Si ganara Luisa González, ¿habría una especie de amnistía para Correa en el sentido de que podría volver a Ecuador? Bueno, la amnistía y el indulto están prohibidos en casos de corrupción, pero lo que ellos pretenden es hacer una nueva constituyente y con esa constituyente crear una constitución que haga un borrón y cuenta nueva, ¿no? Para lo cual pueda justamente Rafael Correa volver, porque esa es la motivación principal que tiene el correísmo, ¿no? Traer de vuelta a Rafael Correa, que es al final quien es el que aglutina la mayoría de apoyos dentro del correísmo, ¿no? ¿El correísmo da seguridades en cuanto a combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado o no? Para algunos sí, para otros no. Como hemos hablado antes, para muchos son cómplices y causantes de la crisis que se está viviendo, pero otros recuerdan el correísmo como momentos de paz en donde esto no sucedía, que pueden explicarse por la hipótesis que tú planteaste. Pero igual, ¿no? Había un ambiente de paz y tranquilidad y que mucha gente pues puede extrañar eso, ¿no? Pero como señalo, ¿no? Para otra gente los grandes causantes de lo que estamos viviendo son los correístas, y entonces en esa medida pues no sé qué tanto cale un discurso de traer seguridad, ¿no? Y Luisa González ha tratado de vender esa idea de que antes estábamos mejor, de que antes ya tenía, por ejemplo, en el debate la frase de cómo ya lo hicimos cuando le preguntaban cómo iba a ser tal o cual cosa. Lo que creo que incluso le restó apoyos y le restó credibilidad a su imagen porque estaba muy acartonada y con un discurso muy, muy aprendido. Pero bueno, eso es un poco lo que ellos dicen, ¿no? Antes estábamos mejor, entonces vamos a volver a traer lo que estaba mejor antes, y dentro de esto, pues la inseguridad, o sea, el control de la inseguridad, ¿no? Pero nuevamente, para muchos los grandes causantes son justamente ellos, ¿no? ¿Los dos candidatos ahora sí están seguros del narcotráfico o pueden ser asesinados? Podría pasar cualquier cosa en este país, podría pasar cualquier cosa, lamentablemente. Así que tendrán que cuidarse mucho en la campaña. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta entrevista. Gracias, Tomás. Encantado y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Y a ustedes,
Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. SIDEF, garantía de confianza.